La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Caminar en la fe es tener la misma aspiración de Jesucristo. Y me voy a centrar en una frase de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Esta frase es el título de esta reflexión. Que todos sean uno. El anhelo de Jesucristo es esto, que todos sean uno. Vamos al texto bíblico y luego vamos a profundizar en la reflexión del día de hoy. San Juan capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Cuán hermoso es ver cómo Jesús tiene un anhelo grande de que aprendamos a tener una comunión fraterna con las demás personas. Uno de los mayores desafíos en estos tiempos actuales es la división. Es increíble, increíble ver cómo las familias se dividen, cómo los matrimonios se dividen, cómo la sociedad, cómo las comunidades, cómo incluso dentro de la iglesia misma hay procesos de división. Es doloroso, ¿no? ¿Qué tanto sufrirá Jesucristo ante esta realidad? Porque el enemigo sabe que cuando una comunidad, cuando una familia se divide, pierde fuerza, pierde alegría. Es doloroso, por ejemplo, ver y tratar casos donde las secuelas, por decir así, o las consecuencias de una relación matrimonial mal manejada causa un impacto y hiere la vida de los hijos. Es increíble cómo un matrimonio decide ya no seguir la relación, divorciarse, pero ninguno de los dos le plantea a sus hijos las razones o las situaciones. Simplemente le dicen, papá va a salir de casa, papá ya no va a vivir con nosotros, mamá se fue, simplemente eso. Que todos sean uno. Qué anhelo tan grande el de Jesús, promover en nosotros la conciencia de evitar al máximo dividir, de evitar al máximo herir, de evitar al máximo promover el debilitamiento en las relaciones, en la vida misma. Aspirar el catecismo en la Iglesia Católica en el tema de la unidad de la Iglesia dice que la unidad ha sido dada por Dios y que nos toca a nosotros, miembros de la Iglesia, mantener, fortalecer esa unidad. La unidad no es un simple acuerdo humano. La unidad cristiana es un don del Espíritu Santo. Lamentablemente, muchas veces nosotros anteponemos al amor, a la misericordia, anteponemos nuestro egoísmo, pesa más nuestro ego, y vamos propiciando antagonismos. Nos hace falta como tener la capacidad de dialogar de una forma más sincera, y no solamente sincera, más fraterna, sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea con algún vecino que ha habido un desacuerdo, sea con hermanos de la iglesia, sea entre sacerdotes, obispos, lo que sea. Y creo que no solamente la sinceridad, sino la fraternidad. El no ver al otro como un enemigo, el no tratarle como enemigo, verle como un hijo o una hija de Dios, que tiene su punto de vista, que tiene su experiencia, que tiene su realidad que nos comparte. Por eso es pensar un poco en nosotros en la dimensión comunitaria, por ejemplo. Buscar que todos en la comunidad seamos uno, esto nos va a ayudar a hacer una comunidad que crece, una comunidad que sana las heridas, una comunidad que refleja la presencia de Cristo, una comunidad que evangeliza.
San Pablo lo tiene bien claro. Es que Pablo tiene una visión eclesiológica muy hermosa. Vaya a la Biblia, busque los primeros versículos del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Voy a solamente leer una frase. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Dice Pablo, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. La aspiración de Cristo, que todos sean uno. Pablo lo entiende. Pablo bien pudo haber fundado su propia iglesia, pero lea la carta a los Gálatas cuando tiene el encuentro con Pedro, con Santiago también, y dice, y Pedro nos dio la mano en reconocimiento de nuestro trabajo. O sea, Pablo resalta y reconoce la autoridad de Pedro. O sea, la unidad nace de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia, insisto, un reflejo, o debe de ser un reflejo de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es una simple organización humana, es una comunidad fundada por Cristo. Y a esta comunidad le dice que todos sean uno. Por eso pensar un poco cómo nosotros promovemos, alimentamos, vitalizamos esta unidad eclesial. Creo que un punto importante es el reconocer la autoridad, reconocer también, valorar al otro como persona humana, reconocer el hecho de que la verdadera unidad no nace de intereses particulares, sino que es el interés de la familia, el interés del matrimonio, el interés de la comunidad cristiana católica en este sentido. No nace de simples simpatías, no, nace de Dios. Por eso es que en la medida que yo estoy unido a Cristo, voy a comprender esa unidad eclesial, voy a transmitir esa unidad en mi relación, sea conyugal, familiar, social, de amistad. Voy a promover esto. Pensar un poco, Cristo como centro de mi vida, Cristo como centro de mi familia, Cristo como centro de mi comunidad. Esa centralidad de Cristo me lleva a mí a ubicarme. No es que yo ubico a Cristo, no es que Cristo me ubica a mí. Cristo me ubica y me hace ver qué tan coherente o incoherente soy. Qué tan transparente o no tan transparente llevo mi vida. De qué manera estoy actuando de forma coherente e incoherente a los principios del Evangelio. Entonces Jesucristo me va centrando a mí, me va centrando y me va haciendo ver de que para que yo asuma que todos sean uno, tengo que empezar con mi propia persona. Tengo que empezar a sanar mis heridas. Tengo que empezar a hacer un replanteamiento de mis criterios. Tengo que pensar a dejarme, a quitarme del centro, a no alimentar mi ego y darme cuenta que hay un entorno de hermanos y hermanas que pues necesitan la mejor versión de mi persona. ¿Por qué pienso yo? ¿Por qué Jesús plantea que todos sean uno? Y establece, no sé si decir una condicionante, no creo que es una condicionante, sino como fruto, que todos sean uno para que el mundo crea. El mundo de la familia va a creer en la medida que yo soy coherente. Mi esposa, mis hijos, mi yerno, las nueras, los nietos, van a creer en mi fe en la medida que yo soy uno con Cristo, en la medida que me dejo transfigurar por el Señor, me dejo tomar por el Señor, en la medida que busco del Señor más conscientemente. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en las comunidades. Por lo tanto, imagínate tú una persona dividida, una comunidad dividida, lo que pierde en primer lugar es credibilidad. Sí, voy a la iglesia, pero sigo gritando. Si voy a la iglesia, sigo ofendiendo, soy indiferente. Esas situaciones humanas que todos nosotros las tenemos,
si no las empezamos a trabajar, pues vivimos un proceso de pérdida de credibilidad. Nuestro testimonio se debilita. ¿No ha escuchado frases usted de, y eso que vas a la iglesia? Y eso que vas a la iglesia vale más que estás en comunidad, y si no estuvieras, ¿cómo sería? Todas esas situaciones tienen que ver con esto, con esta realidad humana. ¿Qué espera la gente de nosotros? Que promovamos unidad, que seamos coherentes, que todos sean uno. Me centro en la iglesia. La gente llegan a las comunidades esperando encontrar fraternidad, esperando encontrar respeto, valoración, amor, esperando encontrar alegría. ¿Qué espera una mamá, un papá al llegar a casa? ¿Qué esperan los hijos? Pues esperamos tranquilidad, ¿no? Esperamos paz. Pero es que me centro mucho en la familia porque la familia es iglesia doméstica. Y en iglesia doméstica, llamada familia, tenemos que propiciar la unidad, que todos sean uno. Tu dolor es mi dolor, tu problema es mi problema, tu necesidad es mi necesidad. O sea, ver un poco estas situaciones nos tienen que llevar a nosotros a hacer un replanteamiento de nuestra vida. Aspirar a mantener la unidad implica morir a uno mismo, implica el entender que no siempre voy a tener la razón, no siempre voy a tener razón, no siempre lo que me señalen va a ser verdad, ni lo que yo señale estaré yo en lo cierto. ¿Qué va destruyendo este sentido de unidad? También las murmuraciones, los chismes. O sea, yo manejo una teoría ya a nivel de tema familia. Si uno de mis hijos, y lo llevamos a la práctica, cuando los hijos eran pequeños, ahora ya son adultos, cada quien vive su vida, ¿verdad? Buscamos siempre el respeto entre todos. Pero si había un hijo que venía a dar queja de alguno de sus hermanos o de su hermana, pues yo le decía, espérate, voy a llamar a tu hermano o a tu hermana para que hables. Es lo lógico. Pero en el mundo de la iglesia, el chismorreo como que a algunos, y aún siendo autoridades eclesiales, les fascina. Les gusta el chismorreo. Y eso daña la unidad. Eso ofende. Las murmuraciones, los comentarios malsanos con mala intención, daña la comunión. Entonces, también otro aspecto son este sentido de rivalidad, ¿no? De ver al otro como un rival, no como un compañero de camino, compañera de camino, sino como mi rival. ¿Por qué? Porque estoy pensando más en mi protagonismo. Estoy pensando en ser protagonista. Entonces, eso también va menguando este sentido de este anhelo de Jesucristo que todos sean uno. Porque yo antepongo mi criterio, me impongo por sobre los demás. Creo que la aspiración de Jesús tiene que ser en nosotros una motivante para aprender a respetarnos, aprender a valorarnos, aprender a buscar enriquecer la vida de los demás y la nuestra. Pero creo que la clave en esto, para que todos sean uno, es que tenemos que cultivar la humildad. Hay que cultivarla. Una persona que cultiva la humildad, es una persona que tiene la capacidad de escuchar, que tiene la capacidad de dialogar, que genera y desarrolla empatía, comprende, se coloca en el lugar del otro, que sabe reconocer que se equivocó, que así como pide perdón, también da perdón. Entonces, por eso es importante entender
que esta aspiración de Cristo, de que todos sean uno, en una vida comunitaria católica, implica establecer como base la humildad. La humildad. Esa capacidad de entender que si yo no soy perfecto, pues la otra persona tampoco es perfecta. Saber interpretar este sentido de que todos sean uno, entender que en toda comunidad humana, llámese familia, sociedad, iglesia, hay errores, hay debilidades, hay heridas. En toda realidad humana persiste esto. Por lo tanto, desde mi fe cristiana católica, yo debo de tratar al máximo no magnificar esos errores, no condenar a los demás por los errores, no centrarme en la debilidad de los demás y no promover heridas mayores en los demás. Esa es una condicionante de la vida en comunidad. Aprender a amarnos, aprender a respetarnos, aprender a valorarnos. Ahora, cuando nosotros vemos el sentido de una vida de fe donde aspiramos a que todos seamos uno, debemos de comprender esa expresión paulina en relación a la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida de fe, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 17, Pablo dirá esta frase: todos participamos de un mismo pan. Todos participamos de un mismo pan. Esa dimensión eucarística nos revela a nosotros que que todos sean uno se concretiza en la Eucaristía. Por eso el valor de la Eucaristía para nuestra vida como cristianos católicos es que la Eucaristía nos une, la Eucaristía nos fortalece, la Eucaristía sana, la Eucaristía alimenta, promueve la fraternidad. Por lo tanto, esta riqueza de recibir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, nos promueve a la unidad, no nos promueve a la división. He tomado este tiempo para esta reflexión porque hay mucho antagonismo, mucho celo, aún entre laicos, aún entre sacerdotes. Y por eso es válido pensar que Jesús nos va a pedir cuentas también. Jesús va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de cómo nosotros contribuimos desde nuestra vida a que todos sean uno. Pensar un poco en esto. Cada uno de nosotros tenemos una misión, no solamente en la comunidad cristiana, tenemos una misión en la familia, tenemos una misión en el matrimonio, tenemos una misión en la sociedad. ¿Cómo desarrollamos esa misión? ¿Qué tan conscientes estamos de llevar a cabo esta misión? Ver un poco, por ejemplo, a la iglesia desde la perspectiva de San Pablo, que la ve como un cuerpo, donde la iglesia como cuerpo, para Pablo, es fundamental. 1 Corintios capítulo 12, y en esa dimensión eclesiológica de San Pablo, nos hace ver que todos somos importantes, nos hace ver que todos tenemos dones, nos hace ver que todos tenemos responsabilidades. Entonces, Pablo entiende algo, que la unidad no significa uniformidad. La unidad no significa uniformidad. Cada persona aporta sus talentos, sus carismas, sus servicios diferentes. Entonces, esa riqueza de la iglesia tenemos que llevarla en un sentido de fortalecer la unidad. A mí me impresiona, le digo, yo soy un admirador de San Pablo en la visión eclesiológica, porque Pablo no compite con nadie, Pablo no denigra a nadie, Pablo es un hombre que entiende que todo es de Dios, que todo es de Dios y que por todo va a dar cuenta a Dios.
Por lo tanto, su anhelo de servir, su anhelo de asumir este principio de Jesucristo, que todos sean uno, Pablo no lo improvisa. Y es que hay que entender algo. Esta unidad se va construyendo diariamente. Se tiene que construir la unidad en el matrimonio, se tiene que construir la unidad en la familia, pero también en la iglesia y, ¿por qué no?, también en la sociedad. Entonces se requiere una capacidad de un corazón abierto al otro, de un corazón sensible, entendiendo que todo tiene que ser para gloria de Dios, entendiendo que nosotros no somos el centro de la comunidad cristiana, que no debe de imperar nuestro criterio, ya sea en el matrimonio o en la familia. Implica entonces tener esa capacidad de corregir al otro con caridad, implica evitar divisiones, implica escuchar, dialogar, servir desinteresadamente. Todo esto contribuye a que todos sean uno, para que el mundo crea. Hoy la religión cristiana está profundamente dividida por interpretaciones personales, por rebeldía, por egos y tantas cosas más. ¿Sabe? Este sentido de que todos sean uno, a mí me impresiona la Virgen María. La Virgen María que está presente en la vida de Jesús, ojo, y en la vida de la iglesia. Hechos capítulo 1, creo que es el versículo 14. Todos perseveraban unidos en oración con María, la Madre de Jesús. Ahí está la Madre de Jesús intercediendo, orando. Entonces, ese sentido del ejemplo de María nos hace ver que podemos asumir el hecho de acompañar, fortalecer, animar a los demás, de no promover división, de tener esa capacidad de apertura desde la sencillez, la disponibilidad, promoviendo comunión. Ese es uno de los aspectos riquísimos que encontramos en la vida de la Virgen María. Jesús en la cruz le dice al discípulo amado: he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Hay una comunión, que todos sean uno. Y la madre es cuidada y la madre transmite enseñanza también a Juan. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que nos decía San Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte, cuando ya se afloraba el nuevo milenio, ¿no? En el numeral 43, una frase que dice: hacer de la iglesia la casa y la escuela de comunión. A eso debemos de aspirar, a promover la comunión, que todos sean uno, no ver al otro como rival, no antagonismo ni nada de esto, sino la capacidad de orar, de caminar juntos, la capacidad de entender que Cristo sigue diciéndonos hoy que todos sean uno, que todos, no dice que algunos. Piensa un momento en ti. Hagamos oración en este instante, acompáñame a orar, y si quisieras repetir la oración, di conmigo: Señor Jesús, haz de nuestras comunidades espacios de comunión y fraternidad. Líbranos del orgullo, de la división, de la crítica destructiva y del egoísmo. Enséñanos, Jesús, a vivir la humildad, el perdón, la paciencia y el amor fraterno. Señor, que unidos a ti podamos anunciar tu evangelio al mundo. Virgen María, intercede por nuestras comunidades, por la Iglesia, por el Papa, los obispos, por cada párroco, por cada movimiento apostólico y por nosotros los laicos, para que todos seamos uno. Que el Señor les bendiga, les ilumine y les guíe cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.